Hermanos y amigos, un placer estar con ustedes en esta ocasión. Pues me toca a mí presentar la lección y esta lección tiene que ver con el Salmo 23. Es un salmo de 6 versículos, es un salmo muy sencillo, pero a la vez es muy profundo, porque usa David un lenguaje como en la mayoría de sus salmos, un lenguaje muy poético. Y entonces uno tiene que tratar de discernir lo que cada figura que él presenta en el Salmo significa, con el propósito de poderlo entender y de esa manera poderlo enseñar a otras personas. Sean todos bienvenidos, amados hermanos que están aquí en la plataforma, hermanos que están o van a estar por medio de Facebook, y todos aquellos hermanos y amigos que estarán viéndolo en vivo y después aquellos que lo estarán viendo ya grabado. Es un placer poder compartir la palabra de Dios. También me gusta mucho escuchar la palabra de Dios. Me gozo cuando estoy escuchando a otros hermanos en diferentes partes, en esta plataforma, en otras partes. Y quiero decirles que el orden de este salmo va a estar de la siguiente manera. Nada más va a ser primeramente la lectura, después una breve introducción y después de la introducción vamos a dar una explicación yéndonos en cada frase del salmo, y después de la explicación pues daremos la conclusión de este escrito. Si usted me presta su atención, por los siguientes 40 minutos yo le hablaré de este Salmo 23. Es un salmo de David, porque estamos y hemos estudiado ya que estamos en el primer libro, y el primer libro y el segundo libro abarcan salmos de David. Vamos a leer, por favor, el salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 6 que termina. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de la lectura, amados oyentes, pues vamos a ver la introducción. Es cierto que este es un salmo de pocas palabras, y estas pocas palabras representan un idilio. ¿Qué quiere decir la palabra idilio? Bueno, idilio quiere decir una relación sentimental feliz. Eso es lo que está pasando entre el salmista y Dios. Y es un salmo de gran belleza porque describe la paz y la serenidad que habitan en aquellos que confían plenamente en Dios. David es el autor de este salmo, tanto porque está en el grupo de los salmos de David y también porque lo dice el encabezado, un encabezado que llevaron a cabo el conjunto de judíos que compilaron los salmos. Y sobre todo, amados, sabemos que es de David por el estilo, por la letra, y es muy suyo, ¿verdad? Todo lo que contiene este salmo. El tiempo específico de este salmo, el tiempo de su composición, no lo tenemos, pero una cosa sí podemos asegurar, que no fue en la niñez de David. Bueno, ¿por qué hablo de la niñez de David? Porque a David se le conoce en las Sagradas Escrituras desde su niñez, y no es en su niñez, porque el Salmo usa un lenguaje de persona adulta. Por ejemplo, el versículo 4 nos da a conocer del peligro de la muerte. El versículo 5 nos dice que tiene enemigos, pero cuando escribe
este salmista está experimentando un tiempo de descanso y un tiempo de refrigerio. Así de que, ¿cuándo piensa usted que viene ese tiempo? Lógicamente que en la madurez, en la vejez. Y todavía más habla de prosperidad y abundancia. ¿Cuándo puede uno apreciar la prosperidad y la abundancia y significarlo en estas palabras de un salmo? Pues creo que es en la madurez, pero bueno, todo esto es solamente opinión, ¿verdad? Y cada quien podrá tomar su propia opinión en cuanto al punto de si fue, en qué época fue el salmo. No lo dice específicamente, pero mi criterio es que lo hizo en su madurez, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en este salmo? Bueno, el salmo manifiesta una confianza y una felicidad plena. Los pensamientos del salmista son felices. Él dice, no me falta nada. Él dice, no tengo miedo. Él manifiesta la misericordia y la bondad de Dios como que están con él y tiene la seguridad de que esto lo acompañará todos los días de su vida. Imagínese. Y luego tiene un deseo muy fuerte, un deseo que quiere cumplir de llegar a morar en la casa de Dios. Esto está hablando ya de la casa de Dios en la eternidad. Es decir, estar en la presencia de Dios para siempre. Bueno, amados, con esta introducción, ahora vámonos a la explicación, tratando de hacerlo frase por frase. Esta explicación va a dividir los versículos en 2 o 3 partes para tratar de explicar un poquito más profundo de lo que este salmo nos quiere decir. Cuando habla la primera parte del versículo 1, Señor, el Señor es mi pastor, dice ahí, el Señor es mi pastor. Bueno, esta forma de el pastor de David es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, hablando de las personas obedientes, dice en Isaías 40:11, por favor, Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces ahí está hablando de un pastor que es un pastor de los obedientes, de aquellos que son fieles a Dios, de aquellos que tienen a Dios como su Señor, y está refiriéndose a Dios como el pastor. Dice también en Jeremías, hablando del nuevo pacto, fíjese, hablando del nuevo pacto, pero en un tiempo como 700 años antes de que pase, Jeremías, en el capítulo 31, versículo 10, dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Esto es un pensamiento que tiene que ver con lo que va a pasar cuando venga Jesucristo a hacer el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de Ezequiel, él menciona también a Dios como pastor, pero aquí habla más bien, habla de el pastor de pastores en contra de los pastores que cuidaban a la nación de Israel. Ezequiel 34, y vamos a leer versículos del 6 al 10. Vea qué interesante está esta porción. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice Dios. Fíjese cómo dice mis ovejas. Por lo tanto, él se asume como pastor. Por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscara, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Se fija, Jehová es el pastor de los pastores en el Antiguo Testamento. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores
y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Entonces, fíjese, la figura que usa aquí nuestro Dios en el Antiguo Testamento es de que era el daño tan grande que estaban haciendo los que debían de cuidar a las ovejas de Dios, que aún era como si se las estuvieran comiendo. Ahora, aquí el punto es de que en esta profecía Ezequiel está hablando del pensamiento de Dios con el pueblo de Israel, con los dirigentes de Israel que ya estaban colmando el vaso de Dios, y Dios va a quitar ese poder, va a quitar esa autoridad en un tiempo futuro de los judíos que fungían como autoridades. Esto tiene que ver también con el pensamiento de el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde ya el Antiguo Pacto sería desechado. ¿Por qué? Porque lo invalidaron ellos mismos. El versículo 1, en la segunda parte, amados, el Señor es mi pastor. Perdón, en la primera parte, el Señor es mi pastor, también tiene su significado muy, muy, muy fuerte en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre de Jehová, sino que aparece el nombre de Jesús. Y Jesús es el pastor que da vida a las ovejas. En Juan capítulo 10, por favor, Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18, dice Jesús de sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve a decir el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, en esta porción de la Sagrada Escritura, amados hermanos y amigos, encontramos a Jesús como el buen pastor, y él hace también un contraste de lo que es ser buen pastor y de lo que es ser un mal pastor. El mal pastor, él lo describe como el asalariado, y quiere decir que un pastor, cuando recibía salario por cuidar las ovejas, no era lo mismo a cuando eran propias las ovejas del pastor. En ese sentido, el asalariado tenía menos cuidado, tenía menos responsabilidad, sentía menos responsabilidad porque no eran de él. Algo así, hermanos, que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque esto no tiene nada que ver con el Salmo 23, pero este paréntesis es para aclarar un poquito de que a veces se usa este texto del asalariado que huye para decir que por eso los predicadores no deben de recibir salario. Y cuando se habla de que los predicadores no deben de recibir salario, bueno, pues es una mala aplicación, porque entonces nadie debería de recibir salario aunque estuviera trabajando en una empresa. Bueno, vamos a dejar ahí el paréntesis, vamos a cerrarlo. Realmente lo que está diciendo el Señor aquí es que a aquellos que cuidan mal las ovejas es como alguien que recibe salario y que no hace lo que es digno de un salario. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego habla de otras ovejas también en esta porción de la escritura, y ahí se refiere a los marcianos, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado y analizado que no hay marcianos y que no hay platillos voladores, pues aquí el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, así de que, ¿qué decimos a ello? Es falso, amados, es falso. El otro redil se refiere a los gentiles. No hay marcianos, no hay platillos voladores. Es una ciencia ficción que atrapa la mentalidad de personas y a muchas las desvía de buscar la verdad. Cuando habla de las otras ovejas que no son
de este redil, o sea, no eran del redil de los judíos, sino que pertenecían a otro conjunto, pues se refiere a los gentiles que también iban a ser alcanzados por medio del evangelio. Es interesante entonces ver en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesús, mientras que en el Antiguo Testamento Jehová es el pastor, en el Nuevo Testamento Jehová es Jesús, ¿verdad? El pastor de las ovejas. Y va hablando un poquito más de ello, dice en Hebreos 13:20, por favor, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se fija? O sea, este nombramiento a nuestro Señor Jesucristo es debido a la sangre que Él derramó en la cruz. Y es llamado y conocido como el buen pastor aún antes de derramar la sangre, porque la iba a derramar. Y al momento de derramarla, pues hace digno su nombramiento como pastor. Ahora, en el Evangelio, hermanos, encontramos que Jesús hace regresar al descarriado. Dice en Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la oveja descarriada, que se refiere al perdido, a la persona perdida, puede regresar a Dios, ¿verdad? O cuando se obedece el Evangelio, por medio de arrepentirse, bautizarse, confesando que Cristo es el Hijo de Dios, la persona vuelve a Dios y de esa manera vuelve al pastor y obispo de sus almas. También dice que en cuanto a los fieles, van a ser premiados y lo menciona como el pastor que da premio. Dice Primera de Pedro 5:4, Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, se está refiriendo a Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, refiriéndose a los cristianos fieles. Y también, amados, ahí dice el guía al fiel al lugar ideal. El Señor, el pastor, guía al fiel al lugar ideal. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjese, un cordero guiando a otros corderos. Nada más que cuando el cordero guía a los corderos, ya es el pastor de los corderos. Y él los está guiando al lugar ideal, ¿verdad? En donde ya no habrá más dolor, ni habrá más lágrimas, ni llanto. Así de que pues todas estas referencias, no cabe duda de que el Señor es nuestro pastor y Él quiere ser el pastor de usted, que no ha venido a Él. Él quiere guiarle, Él quiere encaminarle y llevarlo a estos lugares donde usted pueda descansar plácidamente, sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Para ello uno tiene que venir a obedecer el Evangelio. Ahora sí vamos a la segunda parte del versículo 1. Dice la palabra de Dios, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, esta frase pudiéramos también decir que significa, nada me puede faltar porque el Señor es mi pastor. Así que podemos ir viajando al tiempo otra vez, al Antiguo Testamento, y ver que al pueblo de Israel no le faltó nada. Aunque ellos se quejaban de que les faltaban cosas, pero no les faltó nada. Fíjense, en el momento que hacía mucho calor, el Señor les daba sombra. En el tiempo en que estaba oscuro, Él les proveía con una lumbrera. O sea, el Señor los protegió, el Señor los alimentó. Es más, su ropa no se desgastaba, sus zapatos no se desgastaban. Realmente a Israel no le faltó nada, aunque ellos se quejaban de todo. Dicen Deuteronomio 2:7, por favor. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años que Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Se fija? Nada te ha faltado. Así de que nada le faltaría al pueblo de Israel en la tierra prometida. Así como en el desierto nada le faltó, nada le iba a faltar en la tierra prometida. Deuteronomio 8, por favor.
Deuteronomio 8, versículos 9 y 10. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Así de que si no le faltó nada en el desierto, también Deuteronomio nos enseña que nada le iba a faltar cuando entrara a la tierra prometida. Y así, amados hermanos, como en la primera parte, en esta segunda parte, nada le falta a los seguidores de Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo estamos completos, completitos, completititos, diría aquel cronista de fútbol. Dice en Mateo 6, 31 al 34, por favor. Mateo 6, del 31 al 34. Dice el Señor Jesús, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así de que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástele a cada día su propio mal. Entonces dice el Señor Jesucristo, que aquellas personas que caminan con Él no deben de estar preocupadas en qué van a comer, qué van a vestir, ¿verdad? En dónde van a vivir. Todas esas cosas van a ser proveídas. Primeramente hay que buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, dice el Señor Jesucristo. Así de que nada nos faltará con el Señor. Y el versículo 2, amados hermanos, en la primera parte dice, me hace descansar en verdes pastos. Me hace descansar en verdes pastos. Literalmente se refiere a que Dios hace descansar a sus ovejas en tierras fértiles, en tierras que hay abundante fruto, en tierras que son como un oasis. ¿Sí sabe lo que es un oasis? Un lugar hermoso, precioso, que cuando uno anda en el desierto lo puede apreciar con mejor visión. Es un lugar donde hay una palmera y hay un lago cristalino ahí o un charco cristalino donde usted puede satisfacer su sed y puede comer dátiles de la palmera también y de esos cocos pequeñitos que saben tan ricos. Pero bueno, dice también en el versículo 2, amados hermanos, en la segunda parte, dice, junto a aguas tranquilas. Bueno, el Señor hace descansar en verdes pastos junto a aguas tranquilas, y esto también tiene que ver con aguas de refrigerio, ¿verdad? Aguas frescas, tiene que ver con aguas vivas que dan vida, pero no tiene que ver con aguas amargas, porque allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 15, versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios, Éxodo 15, 22 y 23, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dice el versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Bueno, aquí, amados hermanos, los judíos fueron constantemente probados por Dios, y esto era lógicamente por la rebeldía de los judíos. Entonces, inmediatamente que ellos salen, al poquito tiempo se encuentran con sed y van a tomar agua y resulta de que el agua es amarga y empiezan a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, y entonces Dios le dice a Moisés, corta ese árbol y echa el árbol ahí en el agua, y el agua es dulce ahora, pero el asunto es que las aguas que el Señor menciona en el Salmo 23 no son como las aguas amargas de Mara, así de que no hay problema. Ahora, hay otro lugar también, amados, ahí en Números 20:13, donde también habla de las aguas de la rencilla, las aguas en las cuales el salmista está pensando, no son las aguas de la rencilla como las de Números 20:13, dice el Señor, estas son las aguas de la rencilla
por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuáles fueron estas aguas de la rencilla que menciona aquí Números 20:13? Bueno, tuvo sed el pueblo de Israel, ya se les había dado agua de una roca, de una peña, y vuelven a quejarse de que no tenían agua y que para eso nos sacaste, para morir de sed. Y Moisés enojado les dio agua de la roca, pero Moisés estaba enojado. Y entonces Dios les dio agua de la roca, pero le reclamó a Moisés y a Aarón que no iban a ser ellos los que iban a dar entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida debido a que no habían dado honra y gloria a Dios. Y entonces ese lugar se le llamó las aguas de la rencilla, porque allí discutió Israel contra Dios, ¿verdad? Y aún Moisés y Aarón pues faltaron, ahí pecaron en ese sentido. Después Moisés oró a Dios y le pidió que le permitiera entrar, y dijo Dios, no, no, basta Moisés, basta. Dios le perdonó a Moisés, ¿verdad? Pero el pecado tuvo una consecuencia. Él no entró a la tierra prometida, sino que antes de entrar a la tierra prometida subió al monte Nebo, y ahí terminaron sus días. Dice la escritura que murió lleno de salud, murió cuando tenía fuerza todavía. Versículo 3, amados, en la primera parte. Versículo 3 en la primera parte dice, confortará mi alma. Bueno, es decir, amados, que Él reaviva, Él revitaliza cuando uno puede estar angustiado, preocupado, cansado, agotado. Él da vida, revive el alma, hace que uno se sienta fuerte, que uno se sienta con ánimos de seguir. Y se comprende, hermanos, que David se refiere aquí de, de que él como parte del rebaño de Dios tiene toda ese privilegio de parte de Dios, que es confortado con Dios. Sin embargo, podemos nuevamente dar una aplicación a nosotros como cristianos de que el Señor también nos hizo un llamado, ¿verdad? Dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Estoy citando Mateo capítulo 11, del 28 al 30, Mateo 11 del 28 al 30, y me llama la atención la frase, y yo os haré descansar, ¿se fija? Y luego el versículo 29 dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego esta frase es la que me llama la atención, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fija? Entonces ahí está también este significado de que Dios, ¿verdad? Como pastor, conforta el alma del salmista, y Jesús como Dios conforta nuestra alma, nuestra vida, y nos da descanso, nos da descanso. Es más, el llamamiento del Evangelio, hermanos, tiene consigo el decirle a la gente que cuando viene a Cristo haya descanso. Así como Cristo está haciendo la invitación así la hicieron los apóstoles también. Por ejemplo, en Hechos 3:19, el apóstol Pedro le está hablando a los judíos y le está diciendo, así que arrepiéntense y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio. ¿Se fija? Eso es símbolo de descanso, símbolo de paz, símbolo de remanso, símbolo de reavivar, de animar, de confortar. Así de que ahí tenemos también en el Nuevo Testamento la figura de que el Señor conforta nuestras almas. Y dice en el versículo 3, en la segunda parte, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pues estas sendas de justicia también pueden mencionarse como sendas de dulzura, sendas de paz, así como Proverbios 3:17 lo dice. Dice Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos. Fíjese cómo usa esta palabra, deleitosos. Y todas sus veredas, paz. ¿Se fija? Y el salmista dice aquí, por amor a su nombre, ¿verdad? Cuando se habla por amor a su nombre, bueno, esto puede indicar que hay que magnificar el nombre de Dios, un Dios clemente,
un Dios misericordioso, un Dios que sabe reconocer a la fidelidad y que da su premio a su debido tiempo, ¿verdad? Así de que ahí está esa forma de ver esta segunda parte del versículo 3. Ahora yendo más adelante, hermanos, en el versículo 4, en la primera parte, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, bueno, aquí es muy importante que nosotros veamos el contraste aquí. ¿Por qué? Porque mientras que allá está hablando de pura dicha y felicidad, aquí empieza a hablar de algo que es completamente contrario. Contraste de lo que ha dicho antes. Antes había dicho, nada me faltará. Antes había dicho, en pastos verdes, en aguas tranquilas, en sendas de paz. Y aquí está, aunque ande en valle de muerte. Bueno, estas cosas que el salmista había dicho al principio, hermanos, de que nada le faltará y de que iba a estar en lugares tranquilos y que iba a estar en lugar donde había abundante comida, abundante agua, ahora le recuerdan lo contrario. ¿Por qué? Porque el salmista es, ¿cómo se dice? Cuando una persona pone un negocio y que dicen, no, no pienses que te va a ir mal porque ya le estás echando la sal. No, es que tiene uno que ser, ¿cómo se dice? Tiene uno que ser, ay, se me fue, hermano, la palabra. Cuando uno sabe que le puede ir bien o le puede ir mal, o sea, uno tiene que ser de esa manera. Uno no puede pensar que todo el tiempo le va a ir bien, uno tiene que estar pensando que también le puede ir mal. Positivo. Eh, Optimista. o sea, uno no puede ser optimista y perder el sentido de la realidad. Una persona que pone un negocio va a tener dos resultados, pero va a tener uno de los dos, o le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces, el salmista en esta declaración de este Salmo 23, él sabe que hay cosas buenas y cosas malas también. Y entonces dice, un valle oscuro, ¿verdad? Que va a estar acechando y va a estar la muerte acechando. ¿Por qué? Porque le recuerdan al salmista que así como está disfrutando un momento de tranquilidad y de paz y de abundancia, también puede llegar el momento en que esté en el lado opuesto, en el lado oscuro, en el lado lúgubre, en el camino de valle donde hay sombra de muerte. Y a nosotros, amados, nos debe recordar que el camino del Señor tiene espinos. Debemos de estar conscientes, bien conscientes de que el camino del Señor tiene espinos. Fíjese, por eso, amado amigo, el Señor habla de una puerta estrecha y de un camino angosto. Si todo fuera dicha y felicidad, el Señor no hubiera puesto estas figuras ahí. Entonces es importante que nosotros sepamos de que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios como Pablo lo declaró y fue escrito por Lucas. Pero aquí, amados hermanos, nosotros podemos recordar a Job y Job está sufriendo lo indecible ya en el capítulo 10, allá por el versículo del 1 al 9, y luego viene la mujer y le dice, pues maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Y entonces viene Job y le dice a la mujer, bueno, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado tú. Y Job le hace una pregunta a su esposa, le dice, ¿qué vamos a recibir de Dios? ¿Solamente lo bueno, lo bonito, lo barato, lo hermoso? Y no vamos a recibir lo malo, lo feo, lo horrible. Y dice el escritor que en estas cosas no pecó Job. No pecó Job. ¿Por qué? Porque Job era realista. Job sabía que por servir al Señor le iban a venir cosas buenas, como las cosas que tenía y que le fueron arrebatadas, y luego le iban a venir cosas malas. Durante la plaga negra en Europa, todos se enfermaban y se morían, pero los monjes Vamos no, a poner en porque no silencio los tomaban micrófonos, agua, sino hermanos. Por porque favor. tomaban cerveza. Por eso llamaban Hermano a la cerveza agua Eduardo. bendita. Oh, Wow. Vamos a continuar aquí, amados hermanos. Disculpas por ese ruido. Y vamos a continuar aquí con el Salmo. Entonces dice el versículo en la segunda parte del versículo 4, ya después de que habla de que aunque ande en valle de sombras, ¿verdad?
Dice el versículo 4 en la segunda parte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, aquí hay un contraste hecho en el canto de David que nos deja ver la confianza en el pastor, ¿verdad? En esa confesión que hace en el primer versículo, ahí vemos la confianza puesta de David, porque ese mismo Señor que es declarado en el versículo 1 es el protector, es el Dios clemente, es el Dios misericordioso, y va a seguir con David, aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte. Va a seguir con David guiándolo, guiando sus pasos, pastoreándolo, guardándolo de todo mal. Así de que esa confianza también es digna de considerarla para que nosotros estemos conscientes de que al venir a Cristo, al estar fieles sirviendo al Señor, pues también tenemos la confianza de que hay una protección por parte de Él, muy importante. Y entramos así, amados hermanos, en el versículo 4, que me le muevo aquí porque se me movió un poquito la pantalla. En el versículo 4, en la tercera parte, dice tu varo, no, no es tu varo, es tu vara, el varo es otra cosa. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice ahí la palabra de Dios. Bueno, el pastor en la Biblia se ayudaba de una vara y esa vara le servía de bastón y también le servía para defensa. A veces salían fieras, salían alimañas y el bastón era de gran ayuda. Podía ser una vara o podía ser algo que se tomaba con la mano para apoyarse. El buen pastor, ¿verdad? Con su vara y su callado, protegía a sus ovejas y ellas se sentían tranquilas de ver a su pastor armado con esta herramienta. Y así el salmista dice, tu vara y tu callado me hacen sentir, ¿verdad? Bien, me hacen sentir que por largo y lúgubre que sea el camino, por oscuro que esté el valle, aún voy a contar con tu guía y voy a contar con tu protección. Así de que es interesante las figuras que se usan aquí de la vara y el callado, que es meramente una herramienta que usaba el pastor de las ovejas y que significa la protección y también servía para guiarse, para ir viendo el camino a través de palparlo con la vara. A veces se tenía que meter la vara en lugares pantanosos para ver si se podía pasar por ahí o no, si era muy profundo o no. Entonces el versículo 5 en la primera parte nos enseña, ¿verdad? Esta otra parte vuelve otra vez, ahora vuelve el salmista en el versículo 5 a retomar la dicha y la felicidad que él tiene, ¿verdad? Y vuelve a poner esos símbolos que tienen que ver con la dicha y la felicidad de estar sirviendo a Dios y de estar siendo protegido por Dios. Dice en el versículo 5 en la primera parte, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, David vuelve a pensar en el tiempo tranquilo, en el tiempo feliz, en el tiempo gozoso que Dios le ha concedido. Él tiene adversarios y él los menciona aquí, pero son incapaces de hacer algo en contra de él, porque pues, ¿quién lo está protegiendo? Dios. ¿Quién puede contra Dios? Nadie, nadie. Entonces ellos, aunque son sus enemigos y lo miran con recelo y posiblemente con envidia, pues son incapaces de hacer algo en contra de él. Así de que tienen que contemplarlo y a veces disimular la molestia que sienten por la prosperidad que el salmista está teniendo. Ver su mesa abundante, ver abundante comida en su mesa, ver su condición tal como la de los hombres que generalmente son envidiados en el mundo por su prosperidad y su riqueza. Dice el versículo 5 en la segunda parte, por favor, unged mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, dice el salmista. Bueno, el ungir con aceite, pues es un símbolo de atención divina. Recordemos la unción de los reyes, pero también de los profetas. Eran ungidos porque eran escogidos por Dios. Ahora, la abundancia de aceite que es mencionada en esta frase es símbolo de prosperidad. Cuando dice mi copa está rebosando, está declarando que no solo está llena hasta el borde, sino que se está desbordando, que se está derramando.
es una figura que expresa, amados hermanos y amigos, la gran dicha que tiene David. Y esa es una gran dicha que muy pocos experimentan. El versículo 6, ya casi concluimos, amados hermanos y amigos, les agradezco su paciencia. El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Bueno, el pasado de David tiene unas secuelas muy interesantes, unas secuelas para el futuro. Es como el dicho aquel que dice, lo que bien empieza, bien acaba. Así de que David está viendo su presente, que está bien bendecido por Dios, y está viendo su futuro, donde esa bendición va a ser todavía mejor. Dice, entonces, esta frase, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso está hablando de hasta la eternidad o para siempre. La bondad y la misericordia de Dios siempre habían estado cuidando a David y van a estar siempre en el futuro. Así de que David no duda de que estas cosas, el bien y la misericordia, continuarán siempre con él. Siempre van a estar con él. Y ya en la segunda parte del versículo 6, amados hermanos y amigos, en la casa de Jehová, dice David, esta es la esperanza, este es el deseo, el anhelo que le falta por cumplir. En la casa de Jehová moraré por largos días. Estos pasajes son figura, amados, que dejan ver el anhelo que tenía David, el anhelo de su alma, con su necesidad de Dios, esa necesidad de Dios que pide y que desea una vida con Él. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dice, y hallaréis refrigerio para vuestras almas, es porque el alma, ese ser interior, ese ser que da vida a nuestro ser, es el que anhela a Dios. Y por esa razón, cuando oímos la palabra de Dios, venimos a obedecer a Cristo porque nuestro espíritu, nuestra persona interior crece, se desarrolla y empieza a vivir nuevamente. Así de que el salmista está confiado entonces de que no solamente le está yendo bien por caminar con Dios, sino que el bien le va a durar todo el tiempo, hasta la eternidad. Ya para concluir, amados hermanos y amigos, Dios tiene un lugar preparado para los obedientes. Todos aquellos que han obedecido a Cristo en Apocalipsis 21, si usted lee del 21 al 8, pues estaría bien, pero voy a hacer alguna referencia nada más de esa porción. En el versículo 1 dice Juan, el escritor de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El versículo 7, aquí dice quién es. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice. Entonces, amados oyentes, esta es una promesa para aquellos que han venido a Cristo. Y esta promesa puede alcanzarle a usted que está escuchándonos y que no ha venido a Cristo. Si usted obedece a Cristo, usted entra dentro de esta promesa, donde el cielo nuevo y la tierra nueva la va a poder disfrutar, donde ya no habrá más llanto ni dolor porque las primeras cosas pasaron, y usted recibirá la herencia de Dios para estar siempre en la presencia de Dios. Te invitamos a que mediten esto, porque mire lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no van a estar ahí. Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros nos identificamos con David y deseamos vivir eternamente con el Señor. Pero mientras llegamos a ese lugar, deseamos que nos protege todos los días de nuestra vida y que nos dé lo necesario para seguir adelante. De usted como oyente, al oír la palabra de Dios va adquiriendo ese conocimiento y va adquiriendo fe.
Si usted ha llegado al punto en que desea venir a Cristo, necesita arrepentirse, confesando que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. También si en la audiencia hay algún hermano o hermana que ha fallado a Dios y que siente que está mal con Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Recuerde el versículo 8: los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no van a estar con Dios, van a estar con el diablo en el lago que arde con fuego y azufre. A esto se le llama la muerte segunda o el castigo eterno. Muchas gracias por su atención, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Si en algo le podemos ayudar, por favor escríbanos. Estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Adelante, hermano Jesús. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Andrés, por la lección, la enseñanza en esta tarde. Sin duda alguna hemos escuchado un, una lección que es un salmo realmente de confianza, profundamente personal, ¿verdad? Escrito por el rey David y en solo 6 versículos que acabamos de escuchar y que nuestro hermano acaba de desarrollar muy bien, ¿verdad? Quedó más que claro. Logra transmitir una seguridad inquebrantable, ¿verdad? Este salmo en el cuidado de nuestro Dios, ¿verdad? Para con nosotros, sus hijos amados. Gracias, mi hermano, por esta gran lección. Gracias por esta gran enseñanza también. Y como lo dijo nuestro hermano, bueno, pues, ¿qué espera, verdad, para venir a ser parte, verdad, estos cuidados, esta seguridad incrementable, verdad, que solo Dios ofrece a sus hijos? Muy bien, mis hermanos, vamos a continuación a ir a nuestro Dios en una oración. Después de la oración vamos a dar un espacio para los comentarios que tengan mis hermanos en cuestión a lo que se acaba de enseñar, el estudio. Nuestro hermano Osvaldo tiene su tiempo. Gracias, hermano. Oremos, hermanos. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias por permitirnos llegar ante su presencia nuevamente, para darle gracias por este mensaje que se ha predicado esta tarde. Bendito Dios, te pedimos que bendiga esta palabra que se ha predicado en esta ocasión, y bendiga el siervo que también la ha predicado, Señor, y la ha presentado en esta plataforma para el beneficio de cada uno de nosotros y el beneficio de todos aquellos que en verdad deseen poder encontrar la confianza y la esperanza en ti, bendito Padre Celestial. Quedamos ante tu presencia y todo pues te lo damos y te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Osvaldo. Muy bien, vamos ahora a dar el espacio para los comentarios. Tengo aquí, según el orden que tengo en mi pantalla, nuestro hermano Eleazar está en primer lugar para dar algún comentario, algo que tenga que decir nuestro hermano. En segundo tengo a nuestro hermano Osvaldo, después nuestro hermano Manuel López Lira y nuestro hermano Edward, y al final un servidor, ¿verdad? De igual manera también. Nuestro hermano Eleazar tiene su tiempo. Gracias, mi hermano Jesús. Gracias, mi hermano Andrés, por la exposición, ¿verdad?, de este salmo, un salmo conocido, un salmo muy utilizado. Y pues nos ha presentado algo, ¿verdad?, que debemos fortalecer en nuestra vida. El pastor que nos guía a nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano ha citado muchos textos, pero dentro de ello, ¿verdad?, pues nos ha hecho ver, ¿verdad?, la confianza que este pastor provee. Y me hace recordar, ¿verdad? Filipenses 4:12, que dice el apóstol Pablo: he aprendido el secreto. Eh, y, y David había aprendido, ¿verdad?, que este pastor no era un pastor descuidado, sino que era un pastor que lo guiaba por buenos pastos. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que así como David tenía esa confianza, esa seguridad y que no corría ningún peligro, y el apóstol Pablo dice que él aprendió. Teniendo este pastor, nosotros debemos aprender a confiar
como David nos dejó este ejemplo. Ahora, no importa el lugar donde estés cuando tienes este pastor. En Mateo capítulo 10, versículo 16, le dice el Señor a sus discípulos, yo os envío como ovejas. Si recordamos, David había derrotado a Goliat, había derrotado osos, había derrotado leones, pero ahora somos ovejas que seguimos al buen pastor. Pero el Señor nos ha preparado para saber caminar entre los peligros, pero tenemos que caminar con humildad, con confianza, con seguridad y siempre bajo el amor del buen pastor, ¿verdad? Como nos lo ejemplificaba nuestro hermano Andrés en varios aspectos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que Dios me le bendiga, mi hermano Andrés, por la exposición y que Dios ayude a cada uno de mis hermanos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Eleazar. Su hermano Osvaldo, tiene su tiempo. Solo para agradecer al hermano Andrés por este salmo que realmente nos ha dejado mucha enseñanza acerca de nuestra confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Que sí fue el pastor del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora Cristo siendo nuestro pastor para nosotros, siendo miembros de su iglesia, que Él nos cuida, estando bajo su protección, Él nos guía y Él nos llevará a mejores lugares. Así que gracias, hermano, que Dios le bendiga a usted y bendiga la palabra que has puesto. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Osvaldo. Hermano Manuel. Buenas noches, amados hermanos. Gracias, hermano Andrés, por la exposición de Salmo capítulo 23. Como muy bien lo mencionaba el hermano, pues el Salmo 23 pertenece a la época de madurez de David, pero en la exposición que el hermano mencionaba, pues menciona que estaba basado en las experiencias de su juventud, describiendo escenas como cuando él había visto, cuando era pastor de las ovejas, cuando andaba por las praderas y las sierras de Judá. Pero quisiera rescatar algunos puntos que el hermano mencionó diciendo de que Dios como pastor, el salmista comienza reconociendo a Dios como su pastor, lo que implica cuidado, protección, provisión constante a sus ovejas que son sus seguidores. También el hermano destacaba guía y protección. Y vemos entonces que el salmista, el salmo describe cómo Dios guía y protege a aquellos que confían en Él, incluso en tiempos de dificultad y peligro. Miramos el uso de las metáforas, camino recto y valles oscuros, para ilustrar el cuidado de Dios. Hermano, también mencionaba lo que era la provisión abundante. Dios provee abundantemente para sus seguidores, asegurando que nada le falte. Y vemos que utiliza las mismas imágenes como pasto verde, aguas tranquilas y una mesa preparada para ilustrar esta provisión. El hermano también destacaba la presencia constante. A lo largo del Salmo destaca la constante presencia de Dios con sus seguidores, brindándole consuelo y seguridad incluso en medio de las adversidades. Y de último, que el hermano mencionaba acerca de la certeza de la eternidad, donde el salmista expresa su confianza en que la bondad y la misericordia de Dios seguirán todos los días de su juventud y finalmente morará en la casa de Dios para siempre. Es lo que destaco y de lo que el hermano enseñó en esta noche. Muchas gracias, hermano, y que el Señor le bendiga. Muy bien, mi hermano Manuel, muchas gracias por su comentario. Su hermano Edward, ¿tiene algún comentario? Tiene su tiempo. No, gracias nada más por el estudio. Muy bien, mi hermano Edward. Muchas gracias. Pues bueno, mis hermanos, creo que solamente quedo yo. Gracias, mi hermano Andrés, nuevamente por la enseñanza en esta tarde. Y sin duda alguna, podemos ver, por ejemplo, una reflexión muy interesante en base a lo que nuestro hermano Andrés nos ha enseñado, palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del rey David. Bueno,
Vemos aquí en cuanto a las anotaciones, ¿verdad? Que hice en una reflexión final a esto, ¿verdad? El Salmo 23 nos enseña que podemos confiar plenamente en nuestro Dios como nuestro pastor personal. Él nos guía, nos protege y nos restaura cuando lo necesitamos. Aún en las dificultades, no estamos solos, realmente no lo estamos. Y su presencia trae siempre esa paz, esa tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente. La bendición de Dios no depende de las circunstancias. Él siempre proveerá, siempre provee cada uno de nosotros como sus hijos amados. Finalmente, tenemos la esperanza, ¿verdad?, de una vida eterna con Él, con nuestro Dios, a su diestra, ¿verdad?, a un lado en su trono, ¿verdad?, ahí con Él en las naciones celestiales. Este salmo no es solo para situaciones, por ejemplo, momentos tristes, ¿verdad? Como a veces se usa. Es un canto de vida, es un canto de esperanza y confianza diaria en nuestro Dios. Nos recuerda siempre que no importa lo que venga, no importa lo que suceda, situaciones, circunstancias, Dios siempre, siempre es suficiente para nosotros, siempre estará ahí para nosotros. Gracias, hermano Andrés, nuevamente, ¿verdad?, por esta gran enseñanza. Sin duda alguna hemos sido grandemente edificados, hemos aprendido mucho y ponerlo, ¿verdad?, en práctica en nuestra vida espiritual y nunca, nunca dejar a un lado esa confianza, ¿verdad?, que nunca esté ahí tambaleando o que nos dejemos, ahora sí que caer, ¿verdad?, que dejemos caer esa confianza en nuestro Dios. Muy bien, vamos a continuación a la última oración para concluir en esta tarde este estudio. Si puede nuestro hermano Edward concluir con esta última oración. Claro. Gracias. Padre, que eres eterno, amoroso y lleno de misericordia, gracias te damos por la palabra. Gracias te damos por el maestro que ha compartido lo que él ha estudiado con nosotros. Gracias, Padre, por el rey David que pudo sentirse tan cerca a ti y tan protegido y que las bendiciones siempre las tenía rebosando. Y gracias que por ese salmo, al igual que los otros de David, que apuntaban a tu Hijo y que por él tenemos la salvación. Le damos gracias que podemos siempre tener confianza de que estaremos protegidos y que podremos también sentirnos así como David, tranquilos, aún rodeados de nuestros enemigos. Gracias por esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que tuvieron este tiempo, este valioso tiempo, esa disposición, ¿verdad?, por estar aquí y haber escuchado esta enseñanza y aquellos amigos oyentes, ¿verdad?, que también estuvieron, o hermanos también de otras partes que estuvieron escuchando, viendo a través de la plataforma. Muchas gracias por estar aquí y les seguimos invitando a nuestros amigos, ¿verdad?, que nos siguen escuchando, que siguen teniendo ese anhelo, ese deseo de seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Le invitamos, ¿verdad?, a que siga así llenándose, ¿verdad?, de este conocimiento tan maravilloso que es la palabra de vida eterna. Gracias a cada uno de ustedes y gracias a todos. Dios les bendiga. Muy bien, amados hermanos, estoy aquí con la grabación.